Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la divisibilidad y los criterios de la divisibilidad, que son algunos puntos importantes que debemos memorizar o recordar para saber qué números son divisibles por otros. Pero, ¿cómo sabemos que un número es divisible por otro? Un número es divisible por otro cuando la división entre ellos es exacta. Es decir, por ejemplo, si tenemos una división, tenemos aquí el dividendo, el divisor. Aquí está el cociente y aquí está el resto, ¿no? Esa es la forma más conocida de la división. Cuando el resto es igual a 0, entonces decimos que la división es exacta, lo cual implica que D es divisible por D minúscula. O sea, el dividendo es divisible por el divisor. Cuando el resto es 0, quiere decir que un número dividido por otro es divisible. Exactamente. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos como 32 entre 8 es 4. Y el resto, 0. Entonces, 32 es divisible por 8. Así. Ese es el ejemplo más fácil de entender. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los criterios de divisibilidad? ¿Cómo sabemos que un número es divisible por otro? Sabemos que 32 es divisible entre 8. 32 es divisible por 2. Divisible por 16. Por muchos. ¿Cómo sabemos que un número es divisible por otro? Así, de una sola ojeada. Pues hay criterios. Para ello veremos la siguiente tabla. Tenemos esto. Números divisibles por 2. Esta primera parte de aquí, a ver. Los números divisibles por 2 son aquellos cuya última cifra es 0 o par. Por ejemplo, 34. Voy a ponerle un color aquí interesante, rojo. 34, por ejemplo, y 3858. La última cifra, 0 o par. Aquí, par, divisible por 2 entonces. Muy bien. Números divisibles por 3 son aquellos cuya suma de cifras es divisible por 3. Vamos a ver si el 726 lo es. 7 más 2, 9 más 6, 15. Y 15 entre 3 es 5. Resto 0. Entonces sí es divisible por 3. La suma de sus cifras es divisible por 3. Números divisibles por 4. Cuando sus dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4. Aquí, por ejemplo, las dos últimas cifras de este número son 16, que es un múltiplo de 4. Y en este otro ejemplo, las dos últimas cifras son 0. Cumple con el concepto o con el criterio de divisibilidad, que dice dos últimas cifras son 0 o múltiplos de 4. Entonces 4300 es un número divisible por 4. Ahora, números divisibles por 5. Esta es una de las más fáciles. Cuando la última cifra es 0 o 5. Listo. Si un número tiene 0 o 5 al final, es divisible por 5. Por ejemplo, 5815 y 3250. Pasemos a los números divisibles por 9. El criterio es si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Entonces será divisible por 9. Veamos si este cumple. 4 más 9, 13, más 3, 16, más 8, 24, más 3, 27. Y 27 es divisible por 9. Entonces sí cumple. Por 10, otra de las más fáciles de todas. El criterio dice, un número es divisible por 10 cuando la última cifra termina en 0. Listo. Cualquier número que termine en 0 es divisible por 10. Y ahora viene el último, uno de los más interesantes, que lo ponemos aquí como anexo o como añadidura, porque, bueno, es algo un poquito más largo.
Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de cifras de lugar par menos la suma de cifras de lugar impar es 0 o divisible por 11. Por ejemplo, 121. Suma de cifras de lugar par, 2, ¿no? Menos las de lugar impar, 1 y 1, o sea, 2 también. Entonces 2 menos 2 es 0. Entonces cumple con este criterio. El número 490.919 cumplirá con el criterio que dice que la diferencia entre la suma de las cifras del lugar par menos la suma de las cifras del lugar impar es 0 o divisible por 11. Sumemos el lugar par. 9 más 9 más 9, 27. Menos 4 más 0, 4 más 1, 5. 27 menos 5, 22. Y 22 es divisible por 11, porque es 11 por 2. Ese es el último criterio de divisibilidad que vamos a ver en este momento. He puesto muchos más de los que usualmente se ven en clase, pero es importante que los sepamos todos. Tratemos de memorizarlos porque nos servirán para resolver muchos problemas. ¿Ok? Pásenla bien y nos vemos muy pronto.